Muy buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Les damos la cordial bienvenida a este discipulado. La Iglesia de Cristo del Renuevo les da la bienvenida a cada uno de ustedes que se conectan por estos medios sociales. Y hoy vamos a tener un lindo tema. Definitivamente el último tema que estuvimos teniendo era la comunión entre hermanos, pero hoy vamos a tener el tema teniendo unidad espiritual entre hermanos. Entonces vamos a estar tocando muchos puntos que en realidad pues nos viene a edificar a nosotros, porque nosotros somos un cuerpo en Cristo, amén. Pero ese cuerpo en Cristo muchas veces, ¿verdad?, unos o otros es una unidad, es que estemos unidos, es que va mucho más allá de estar unidos, ¿verdad? Porque no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. Así que les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Recuérdese que los discipulados son los martes, todos los martes a las 6 de la tarde. Hoy tuvimos un contratiempo por unos 10 minutitos por cuestiones de aquí del sonido, pero les pedimos una disculpa, pero estamos trabajando originalmente es a las 6 de la tarde. Así que les doy la bienvenida y buenas tardes. Les bendiga, mis amados. Espero que todos se encuentren bien ahí en casita. Aquí estamos bien, gracias a Dios. Ahí después de un día feriado por estos lados, día le llaman acá Labor Day, Día del Trabajo. Pero gracias a Dios todos contentos, felices de poder participar, estar en familia, unos con nosotros. Y sí, déjeme platicar con usted para poder seguir con el tema que hemos tenido en la secuencia de estos temas que hemos estado dando, ¿verdad? Ahí le encargo que nos diga si se escucha bien y que todo esté saliendo bien. Ahí que todo esté marcándose. ¿Todo está bien, hijo? Todo está perfecto. Bien, entonces creo que es importante, hermanos, que antes de comenzar nuestro discipulado, oremos al Señor, nos pongamos en sus manos para poder recibir la bendición de Él que tiene para con nosotros. Recuerde que al terminar este discipulado tendremos nuestro culto de oración para que usted se prepare. Hay mucha necesidad, pero sin más preámbulos vamos a orar para empezar nuestra clase, nuestra tercera o más bien cuarta clase, ¿verdad? Ha sido tan bonito este tema que hemos estado dando. Qué tan importante la que tengamos comunión con el Padre, comunión con el Hijo, la comunión con el Espíritu Santo, la comunión con nosotros, hermanos. La unidad es algo que se va derramando sobre nosotros, algo muy, muy, muy lindo. Poder entender la importancia de la comunión. Así que vamos a orar. Ahí donde usted está, prepárese. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos delante de tu presencia, primeramente agradeciéndote, Señor, por la vida, por la salud, Señor. Gracias por todo lo que tú haces, Señor, nuestras familias. Señor, hoy venimos a prepararnos, a seguir, Señor, equipándonos, pidiéndote a ti que nos ayudes a equiparnos, Señor. Háblanos, Señor bendito, que tu palabra traiga ese remanente en nuestros corazones. Señor, nos ponemos delante de tu presencia, Señor. Revélanos lo secreto que hay en tu palabra, aquellas palabras ocultas, Señor, que podamos discernirlas conforme a tu gracia y tu benevolencia. Señor, ponemos en tus manos nuestro corazón que representa la buena tierra, para que tu semilla, que es la palabra, caiga en buena tierra y produzca al 100%. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Fíjese que le voy a hacer una pequeña recomendación como la que nos hizo mi amado apóstol, ¿verdad? Él nos decía que cada vez que usted venga a la escuela o a estudiar, si usted tiene discipulado en su congregación o ahí es el pastor donde usted participa, tiene discipulado, hermanos, llévese su libreta, llévese su pluma. Es algo muy lindo que usted pueda estar escribiendo los versos, los pasajes, que usted vaya haciendo un orden de la secuencia de los temas que se van dando, para que en el momento que a usted le toque, tenga ese pan, tenga ese maná para poder compartir con los demás, ¿verdad? Bien, déjeme platicar con usted porque hablamos un poquito de lo que es teniendo unidad espiritual entre hermanos, ¿verdad? Hablamos de esto, ya lo comentamos, ya lo platicamos. Déjeme ir cambiando un poquito de a donde nos quedamos, ¿verdad? Creo que nos quedamos en la comunión con el
con el cuerpo de Cristo, si no me equivoco, o fuimos un poquito más adelante. Ahorita que mi esposa la comunión con el Espíritu. Entonces, hablamos de la participación, sí. Hablamos de la participación. Bueno, solamente estamos, ¿cómo se dice la palabra? Exactamente. Deme un segundo. A ver, mamita, ahí, ayúdame ahí para. Quiero que. Amén, amén. Sí, es un poquito que a veces el sonido muchas veces, pero en el nombre de Jesús se va a arreglar esto. Ay, perdón, mis amados, porque estamos aquí arreglando estas situaciones. Solo estoy acomodando el equipo para que usted pueda seguir conmigo en la secuencia de los temas que le estoy compartiendo. Déjeme hacer algo rapidito, porque si no, quiero que usted vaya viendo con nosotros lo que estamos platicando. Pero sí, entonces es importante lo que le comentaba, la importancia de la participación, o sea, con nuestros hermanos, que podamos convivir, que podamos siempre disfrutar de ese compañerismo que el Señor lo dejó establecido, ¿verdad? Creo que es importante que nosotros podamos aprender de ese compañerismo. La semana pasada platicamos de este tema, creo, la participación, que es donde nos vamos a quedar, en la participación, porque vuelvo a repetir un poquito, mire la importancia de lo que es la participación. Fíjese que cuando Jesús viene a la tierra y comienza a participar con nosotros, en la forma de convivir con nosotros, ¿se recuerdan las bodas de Canaán y cosas que Jesucristo vino haciendo durante su ministerio? Pero hay una participación que es la que nosotros recordamos cada vez que tenemos Santa Cena, que Él participó, hermanos, del derramamiento de sangre en la cruz. Él no se negó a que nosotros pudiéramos tener ese privilegio de participar con Él. Por eso es bien importante la participación del cuerpo de Cristo. Me refiero a la hermandad que tenemos en Cristo, a la convivencia que tenemos en Cristo, al poder acercarnos con Cristo y poder hablar de tantas cosas que podemos dialogar con Él. Pero siempre, amados, en la convivencia, en la participación. Yo no sé si usted participa en la congregación donde usted va, o los hermanos que me están escuchando por primera vez, si usted participa con sus familiares, o usted se aparta, se hace un lado. Yo no, yo quiero estar solo, yo aquí solo yo y el mundo. No, es que nosotros, hermanos, somos seres que participamos. Dios nos hizo de esa manera. Recuerde que en Génesis capítulo 1, cuando Dios hace la creación, Él mismo Él usa esta palabra, hagamos al hombre, o sea, participaron la Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en la palabra, pero es triunidad, o sea, hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dialogando en que hagamos al hombre. Miren, la participación en una creación en la que nosotros somos seres. Por ejemplo, nosotros somos seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Entonces estamos siendo participantes de esa bendición desde el principio. Por eso que cuando hablamos de la participación, nosotros necesitamos todos los días participar con el Señor en nuestras oraciones, en nuestras peticiones, en todo lo que nosotros vayamos haciendo durante el transcurso de nuestras vidas, ¿verdad? Mire, déjeme empezar aquí con usted para darle algunas bases que vamos a estar platicando, lo que es la importancia de la participación. Siendo un mismo cuerpo, número 1, las necesidades de los demás se hacen nuestras. Esto es una participación importante. Ahora, ¿en dónde se hacen la necesidad de los demás? En nosotros. Sí, cuando dice la palabra, dice que llevando las cargas los unos de los otros. Sí, exactamente. Por favor, perdón. Sí, llevando las cargas los unos de los otros. Exactamente. ¿Verdad? Dice la palabra del Señor que incluso hay un versículo, no lo tengo aquí a la mano, pero dice primeramente a los de la fe. A los de la fe. Y eso me llamaba tanto la importancia, porque muchas veces somos más bien un dicho que se dice mundanamente en el mundo,
que dice que son, ¿qué? Candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿verdad? Pero dice aquí, hablando en lo espiritual, debemos ser primero a los de la fe. Claro, no dejando de tener también compasión también por los demás, ¿verdad? No nos quita que nosotros no seamos compasivos. Hechos 14:22, fortaleciendo los ánimos de los discípulos. Creo que ese es el que tú mencionabas, exhortándolos a que perseveren en la fe. Y mira, y decían, es necesario que a través de muchas tribulaciones entren al reino de Dios. No sé si es el que tú te mencionabas. Sí, porque definitivamente cuando nosotros tenemos esa participación como cuerpo de Cristo, espiritualmente hablando, todos nos vamos a hacer uno en todo, ¿verdad? Como dice la palabra, porque somos ese cuerpo, no nos podemos desintegrar porque entonces ya no seríamos cuerpo, ¿verdad? Amén. Pero somos un cuerpo en Cristo y ver las necesidades, no solo las necesidades de los demás, sino también participar en aquellas cosas como lo dice su palabra, dice, llorad con los que lloran y ¿qué dice también? Alegraos con los que se alegran. Exactamente. Entonces es una participación de los cuales muchas veces cuando vemos que nuestros hermanos están teniendo, por poner un ejemplo, están teniendo un logro, decir así, un logro académico, un logro universitario, un logro financieramente hablando en el sentido de negocios o algo que emprendieron. Gozarse con los que alegrarse con los que se alegran, porque también, ¿verdad?, que en nosotros no haya una semilla de envidia, una semilla de vanagloria en nosotros, nada que ver con eso, hermanos, porque entonces ya la unidad ya no sería unidad, porque realmente, como dice la palabra, no dejando, ¿verdad?, que ni una raíz, ¿verdad?, venga a ser porque contamina a todos, en realidad. Gálatas 3:14. Entonces tenemos que ser participantes de todo eso que el Señor nos dice en su palabra. Y muchas veces sí sucede, muchas veces, ¿verdad? Que a veces cuando se ven ese tipo de situaciones a donde uno mira eso, o puede sentir también, ¿verdad? Cuando hay personas que no muchito, ¿verdad? Están como muy alegres, que digamos, ¿verdad? O dicen, bueno, a le va bien porque algo hizo, ¿no? Es Gálatas 10, perdóname, Gálatas 10:6. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Sí, exactamente. Entonces Gálatas 6:10. Entonces, si tenemos que ser participantes en hacer un bien primero a los de la fe, estaríamos, decir así, pues como cuando alguien está hablando espiritualmente, están decadentes o están pereciendo espiritualmente, es dándoles, exhortándoles en amor, ¿verdad? Sí. Porque también en esa manera tenemos una participación con nuestros hermanos, no dejándolos ahí que estén zumbidos ahora sí que en la desesperanza porque muchas veces, hermanos, a veces hay no sé, se tiene que sentir en el ambiente, ¿verdad?, de que alguien no está y uno dice, ¿qué pasó? Algo pasó, pues el primero que se va a dar cuenta obviamente es el pastor, ¿verdad? ¿A dónde está la ovejita? No la veo por acá. La pregunta que se va a hacer obviamente es, ¿qué está pasando, verdad? Sí. Bueno, una vez puede pasar, 2, 3, pues ya es algo que uno tiene como cuerpo de Cristo. Pues sí te preguntan, oiga, pastor, ¿qué está pasando? Ya no vemos al hermanito o a la hermanita. Entonces son situaciones de las cuales muchas veces hay gente que sí se ausenta porque probablemente la prueba o sí, pues se puede decir la adversidad, se podría. La situación los arropa, se podría decir de alguna manera. Entonces ahí es a donde entra nuestra participación como hermanos en Cristo, de ser copartícipes también de su necesidad. Amén. Sí, la verdad es que hay tantas cosas que tenemos que hablar de la unidad, que uno se queda sorprendido de todo lo que ha estado sucediendo en la vida. Pero bueno, no se preocupe por el televisor, creo que ya se desconectó, no sé si se descodificó, pero vamos a ver si lo podemos codificar una vez más. Ahí les pedimos una disculpa, a ver lo que son los servicios en vivo, ¿verdad? Sí, aquí lo tengo, ahí lo tienes en tu por favor.
Sí, dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 8, 1 al 4, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios, Amén. Que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio, oiga bien, para los santos. Qué lindo, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Sí. Porque ahí se está manifestando claramente que ellos rogaban para poder participar, sí, en esa participación de amor, de generosidad, dice la palabra que daban más allá de sus fuerzas para poder participar. Hijo. Y yo lo miro desde el punto de vista de siembra, desde el punto de vista, porque es una siembra. Dice la palabra que todo lo que sembramos, eso cosechamos. Y muchas veces solamente queremos recibir, pero ¿cuándo hemos dado, verdad? Sí, exactamente, es algo que nos hace falta muchas veces entender ese punto. Si quieren, apágala, no te preocupes, nomás apágala. Luego revisamos todo esto. Amén. Entonces es importante esa situación que estamos platicando, porque creo que la Biblia nos habla de tantas cosas tan hermosas, como es que el Señor participaba de las cosas y nos enseña. La misma Biblia nos pone el parámetro cómo ir haciendo. Por ejemplo, el pasaje que estaba leyendo, el 3, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, decían de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Mire qué importante es eso, hermano. Fíjese que el domingo compartía con los hermanos de la iglesia y les decía que cuando uno tiene ese privilegio de dar al Señor lo que le pertenece, estamos haciendo algo muy, muy lindo, porque estamos haciéndolo genéticamente, la palabra, generacionalmente, va de generación en generación. Y cuando nuestros hijos ven que estamos participando, de esa manera comienza a hacer un ciclo de participación. Porque ahora usted lo hace ahorita, pero después vienen sus hijos, después vienen sus nietos, después vienen sus bisnietos, si Dios quiere, ¿verdad? Y así sucesivamente. De esa manera es la importancia de participar en las cosas de la iglesia, en el servicio, en la impartición. Qué tan importante es poder disfrutar de todas estas bendiciones que están en el cuerpo de Cristo, porque se necesitan y se requieren que nosotros podamos vivir de esa manera. Por ejemplo, cuando hablamos del compañerismo, creo que nosotros deberíamos de saber y de entender qué es el compañerismo, sobre todo ya ahorita en esta etapa en nuestras vidas. Los hebreos y griegos tenían una práctica en común, y era darse la mano como señal de compañerismo. Qué lindo es eso, hermano, que usted cuando llega a la iglesia saluda a su hermano, a su vecino, le extiende la mano. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Qué bueno tenerte en casa. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Eso es compañerismo, ¿verdad? Y si se puede también, siempre tal vez tomar una tacita, un cafecito, o hay un pancito o algo, no sé, una rosca, no sé cómo le llaman en su país, pero para poder platicar, tener ese momento de convivio, de estar todos platicando y de poder participar, sí, que es lo más agradable de eso, ¿no? Sí, me llama tanto la atención eso que acabas de mencionar, porque así como el hijo pródigo, ¿verdad? Cuando regresó a casa, mira, hubieran querido, bueno, eso me imagino, ¿verdad? A lo mejor tenía la expectativa que su hermano mayor lo iba a saludar, o por lo menos, no sé, bueno, en la Biblia no especifica si lo saludó el hermano mayor, pero viendo la condición de lo que vamos leyendo a través de ese pasaje, a donde tuvo un poco de celos, ¿verdad? Acerca de que por lo que le dieron, por las atenciones que le dieron al hermano, yo casi, pues digo, como dijera nuestro apóstol, se vale pensar
Y uno dice, ¿será que sí le daría la bienvenida el hermano Bueno, mayor? dice la palabra que estaba enojado, estaba celoso de lo que estaba Exactamente, pasando. pero no había una cordialidad, pues tal vez, Exacto. a lo mejor hubo una admiración. Hoy viene muy desarrapado, muy maltratado, muy ajetreado. A lo mejor solamente fue admiración de verlo en la condición que estaba, Tal vez. pero una alegría en el corazón de que pudiera ver a su hermano. Por ejemplo, las personas que no hemos visto a nuestros familiares por mucho tiempo, cuando uno va a su lugar de origen, a donde uno nació y todo, bueno, lo digo por mí misma, porque mis familiares, mis hermanas se alegraron tanto cuando me vieron y pues estoy hablando familiares en carne, pero ahora en lo espiritual, cuando alguien se ha ido, ¿verdad?, de los caminos del Señor, pero por alguna razón el Señor lo atrae de nuevo, como dice su palabra, ¿verdad?, lo vuelve a traer, ¿verdad?, con lazos de amor lo trae, porque muchas veces lo trae de una manera que no muchito nos gustaría, ¿verdad?, pero lo trae a la casa, de nuevo, a la casa del Padre. Y es ahí donde nosotros como cuerpo de Cristo, es a donde debemos mostrar el amor del Señor para con nuestros hermanos. Porque aunque esa persona, ese hermanito o esa hermanita que también a lo mejor usted la llegó a visitar tal vez a su hogar, o la miró o en la calle o en algún lugar y le dijo, oye, te extrañamos, ya no te hemos visto, y a lo mejor en ese momento porque hay muchas veces que a veces así pasa, ¿verdad? Oh, sí, o nos siguen como la corriente. Sí, por ahí llegaré. Bueno, amén, seguimos orando y seguimos orando por ti, para que no te apartes del Señor. Sí. Entonces, cuando llegan, a veces nos sorprendemos, que probablemente que a veces es difícil escuchar cuando nos damos cuenta que están atravesando una prueba y que de esa manera llegaron. No es porque muchas veces se da, eso le pasó porque se apartó. No hagamos esos comentarios yo creo que nos tenemos están que... fuera están fuera de lugar. Debemos alegrarnos con nuestros hermanos. Debemos recibirlos con ese amor, como así el Padre recibió al Hijo. Así es. Amén. Por eso es que cuando hablamos de la comunicación, entra en todo esto, porque la comunicación es esencial en todas las áreas de la vida. Amén. La comunicación es algo que tenemos que tener, todo, sea cristiano o no sea cristiano, todos debemos de tener esa comunicación. Entonces, cuando nosotros empezamos a vivir en base a la comunicación, nos vamos a ahorrar tantos problemas, mis amados, sobre todo en casa. Mire cómo en nuestras casas, cómo hace falta la comunicación con nuestros cónyuges, la comunicación con nuestros hijos, que es primordial, la comunicación en la iglesia, la comunicación con el Padre, la comunicación con el Hijo, la comunicación con el Espíritu Santo, y así nos podemos ir, porque es importante la comunicación. Creo que cuando vemos, y búscame Filipenses, creo que Filipenses 1:6, ahí lo buscas. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Imagínense. Y dice, otra forma de comunión es sin duda la comunicación de la fe, la que designamos como una correspondencia que extiende entre dos o más personas. Esto es importante, la comunicación es entre dos personas, dos o más personas. Entonces, cuando empezamos a platicar, a dialogar, a tener esa comunicación, hermanos, también estamos teniendo comunión. Sí, porque es una forma de edificarnos unos a otros, porque esto es en la fe. Aquí cuando se dice comunicación, muchas veces se da un pensamiento, no comunicación de murmuración, no, de eso no estamos hablando de la comunicación en la fe, de que nos exhortemos los unos a los otros, de que nos edifiquemos los unos a los otros, porque la palabra del Señor dice que hay en vosotros cuando os reunáis. Ahí menciona muchas cualidades en la palabra, ¿verdad? Entonces, sí, estamos hablando de esa comunicación. De esa comunicación que tanto se requiere. Entonces, un ejemplo extremo de la comunión lo vemos cuando el apóstol Pablo le ruega a Filemón que comunique su fe para dar a conocer el bien que había en su corazón.
Imagínense, esta comunicación debía manifestarse en perdonar y recibir otra vez en su casa al esclavo Onésimo, quien anteriormente le había causado un daño. Hermanos, creo que es de suma importancia que también agreguemos ahí aprender a perdonar. Porque cuando uno lo traicionan, o sea, cuando sucede algo que usted no quisiera que pasara, usted tiene tanta comunicación con alguien, tanta confianza con alguien, y hay una amistad muy, muy fuerte, pero llega el momento que esa amistad es rota, que esa confianza se rompe y hay un desligamiento, hermanos, es un poquito complicado, porque después de haber tenido una comunicación, una comunión muy bonita, llega el momento que eso hay que darle vuelta a la hoja, y a veces duele, pero debemos de entender que es una experiencia para que nosotros vayamos madurando interiormente, para que esa madurez interiormente se refleje exteriormente. Todas las experiencias que nosotros vivimos interiormente son el reflejo de lo que estamos nosotros viviendo. Y cuando usted mira a una persona que es una persona que usted dice, wow, este hermano es maduro, y no es el presidente de allá, ¿verdad? No, sino que es una persona que tiene una solidez en su forma de pensar y en su forma de actuar, tal vez porque ha pasado diferentes situaciones difíciles que lo han ayudado a formarse en una manera para poder tener esa comunión con uno y tener una confianza tan bonita que uno necesita también. Y fíjate que en este contexto que estamos hablando acerca de, por ejemplo, en la vida de Filemón, cuando, ¿verdad? Pablo, pues aquí, ¿verdad? Dice que le ruega a Filemón que comunique su fe para dar a conocer, ¿verdad? Sí. El bien que habita en su corazón. Y esta comunicación, ¿verdad? Debería de manifestar, de volver a tenerlo de nuevo a Onésimo otra vez en su casa. Claro. Pero muchas veces en esa fractura, en ese roce, se va perdiendo lo que es la confianza, ¿verdad? Por eso recuperarlo va a llevar su tiempo, pero sí tenemos que poner de nuestra parte, porque definitivamente tenemos que perdonar. Dice la palabra, hasta cuando vamos a dar nuestras ofrendas, dice, si algo hay que tiene alguien contra ti, o tú tienes algo contra tu hermano, ve, deja tu ofrenda y vete, ponte a cuentas. Por eso es que yo mencioné la traición. Sí. Por ejemplo, ¿tú qué tienes por traición? Si alguien que falta... Pero pongas eso, alguien que llega a faltar en tu confianza. La pregunta es, ¿te han traicionado? Sí. ¿Y qué has sentido cuando te traicionan? Sí, pues sientes una decepción. Una decepción. ¿Qué piensas tú de Onésimo y que era el esclavo de Filemón? Sí, que tenían una relación, pero que se llegó a fracturar de alguna manera. Fracturar. Ahora fíjate, esa fractura es lo que nos lleva a nosotros a poder tratar de entender el amor de Dios que tiene para con nosotros. Sí, amén. Porque nosotros, de un modo o de otro, hemos traicionado a Dios. Amén, amén. Le hemos vuelto la espalda, hemos cortado comunión con Él. Así es. O sea, nos acordamos de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, cuando tenemos problemas, situaciones que no tienen respuesta muchas veces, que son muy fuertes para nosotros y no podemos llevar esa carga. Entonces nosotros prácticamente, tal vez con conocimiento o sin conocimiento, estamos traicionando la fe que Dios ha depositado en nosotros. Exactamente. Tenemos que perdonar, hermanos, porque realmente dice la palabra que si nosotros no perdonamos, Él también no nos va a perdonar. No va a perdonar. Entonces, sí tenemos que recuperar eso, porque ¿cómo nos vamos a presentar delante del Señor? Mira, me recuerda al pueblo de Israel. Amén. Y eso es bien interesante por lo que estamos platicando con respecto a este ejemplo. Porque fíjate que el pueblo de Israel, cuando Dios los saca de Egipto, que es figura del mundo, Dios nos saca a nosotros de Egipto, que es figura del mundo. Somos rescatados, somos salvos por medio del arrepentimiento y bendimos las aguas del bautismo y nos bautizamos y Dios está con nosotros. Amén, amén. Entonces dice la palabra que el pueblo de Israel, cuando fue sacado de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, que fue el bautismo. Amén.
¿Qué les dijo cuando cruzaron? Por favor. No les dijo tal vez por favor, no, les dijo, miren, yo soy Jehová tu Dios. No vayan a hacer cosas que me vayan a traicionar por lo que he hecho. Tengan cuidado, aguarden su corazón. Y fue y les escribió y les dijo, no vayan a hacer esto, no tendrán dioses ajenos. Lo primero que les dijo Dios al pueblo de Israel, que no se doblegaran a ninguna imagen, que no fueran a idolatrar. ¿Y qué fue lo que hicieron? Lo traicionaron idolatrando, de una forma tan, perdónenme amados, pero tan cruel se podría decir, porque viendo todo lo que Dios había hecho en Egipto, 10 plagas que fueron, híjoles, tremendísimas, y aún así, viendo todas las maravillas, lo que ocasionó. Y yo también puedo ver en eso que hubo una insensibilidad en sus corazones, porque para llegar a hacer eso es que definitivamente sus corazones se tornaron duros, porque ellos vieron, como lo que acabas de mencionar, miraron los prodigios y maravillas del Señor y aún así ellos se desesperaron, ¿verdad? En que pues, se quejaban. Sí. Que no había alimento, se quejaban por agua y todo eso que usted conoce ya en la palabra. Pero nosotros hoy en día estamos viviendo lo mismo, porque muchos no esperan la venida del Señor, unos ya no creen ni en eso, ¿verdad? Y no me estoy saliendo del tema, pero el punto es de que el corazón de muchos se ha endurecido por causa de la maldad. Y el amor de ellos, dice la palabra, se enfriará. Se enfriará, porque mira lo que dice aquí. La narración anterior nos permite analizar, hoy bien, nos permite, oiga, mi vida, amado hermano, nos permite analizar que en la comunión debe manifestarse, número 1, amar a los hermanos que pecaron, se apartaron del evangelio, pero regresaron con un corazón arrepentido. Amén. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Número 2, perdonar sinceramente por los daños recibidos. Eso es otro. Perdonar, o sea, un perdón sincero, de corazón. No aquel que dice, te perdono pero no olvido. No, un perdón que sea genuino, que salga del corazón. Y sabes que sé que me ofendiste, sé que me traicionaste, pero mira, te perdono. Porque imagínense que cuando usted se arrepintió de todo corazón y vino ante el Señor y le dijo, mira, Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados, de todo lo que he hecho me arrepiento y te confieso que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador, que tú vas a ser mi sanador. Hermanos, esa confesión tiene peso. Y mire lo que pasa. Aceptación nuevamente entre nosotros, sin reproches, sino con misericordia. O sea, Dios ha borrado nuestros pecados, dice la palabra que los ha arrojado al fondo de la mar y Él no se acuerda de ellos. Sí, y es que muchas veces cuando, como acá lo menciona, aceptación nuevamente, de nueva cuenta, ¿verdad? Pero muchas veces se viene como a veces reciclando, ¿verdad? Situaciones en el corazón que muchas veces dicen, no, a él ya no le confío nada porque me defraudó tal vez, entonces no hay en realidad entonces una aceptación de volverle a dar la oportunidad de reivindicarse, ¿verdad? En esa comunión. Exactamente. Entonces tenemos que ser también, ¿verdad? Como dice la palabra, sed misericordiosos. Y miren, algo que nosotros tenemos que analizar, que Filemón era un amor, hermanos. Era un amor, una persona pacífica. Y Onésimo era el esclavo. Esto es lo que nos permite analizar que nuestra relación hacia los demás debe ser una transformación en las que no serán tomadas en cuenta el estatus. Mire, o sea, el estatus económico, social, cultural, racial tal vez, sino, hermanos, ser como debemos de ser. Léeme Colosenses 3:11, ¿lo tienes ahí? Sí. Búscate Colosenses 3:11, sino solamente el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que aprender,
creo que tenemos que aprender, hermanos, a amar. Creo que cuando uno le pregunta, ¿qué es amor? Si usted se pregunta a usted misma qué es amor, o usted mismo qué es amor, yo quisiera que usted hiciera una autoevaluación. ¿Qué entendemos por amor? El amor no es tener sexo, con todo respeto. No es una caricia solamente, no es solamente un beso, no es solamente decir a alguien te amo, no, sino que el amor va mucho más allá de nuestras propias imaginaciones. ¿Qué dice ahí? Dice la palabra, donde no hay griego ni judío, Oiga, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escriba, ni escita, acá dice, ajá, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. mira qué tremendo. Sí, porque no dice la palabra que no debemos hacer disensión Disensión entre de hermanos. nadie, de nadie. Mire, ay, iba a decir algo, pero bueno, lo aguanto. Pero a lo que voy, yo he estado analizando porque he estado pensando en lo que es la paz. Y fíjese que la paz, dice que la paz puja todo, ¿qué? Todo entendimiento. Todas cosas que a veces nos estorban. Pero hermanos, la palabra nos enseña y Jesús nos dice que aquí en la tierra tengamos paz. Sobrepasa todo entendimiento la paz. Y usa una palabra más y nos dice, sé feliz. Ya le mencioné 3 palabras. Ahora, ¿qué entendemos de esas palabras tan poderosas? Amor, paz y felicidad. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Son 3 palabras que no las alcanzamos a comprender en su totalidad, ni siquiera un porcentaje. Por ejemplo, ¿qué es ser feliz? Imagínense que, ¿cómo voy a ser feliz en medio de mi tormenta? ¿Cómo voy a ser feliz en medio de mi tribulación, en medio de mis problemas, en medio de mi separación, en medio de mi conflicto matrimonial, en medio de mi despido del trabajo, en medio de una enfermedad? ¿Cómo voy a ser feliz? ¿Cómo lo entendemos? O sea, es lo que trato de poderle transmitir a usted esta tarde, de que entendamos que esas palabras Dios las dejó para usted y para mí. Por eso nos habla de la comunión, de que en medio de la comunión surja el amor entre hermandad, surja la paz, surja, hermanos, la felicidad. Que no nos cueste ser felices. Y claro, hay que pelear por eso, ¿no? Hay que pelear por eso. Por ejemplo, ¿tienes algo? Sí, porque la felicidad no es ausencia de los problemas, ¿verdad? No. Porque dice la palabra claramente que dice, gozaos en todo tiempo, dice, alegraos en todo tiempo, dice, y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad del Señor. Entonces, muchas veces uno se hace la pregunta, en medio de la enfermedad, ¿cómo puedo sacar una sonrisa? Pero yo creo que en medio de todo eso, porque dice la palabra, el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. En medio de las situaciones, cuando uno da gracias, ese gozo llega a nuestros corazones, porque sabemos que hay una esperanza, que no estamos solos, y que si es bien cierto lo que el Señor dice en su palabra, ¿verdad? Que a través de muchas tribulaciones entraremos al reino, hermanos. Y ahorita lo que acababas de mencionar, ¿verdad? Que lo que mencionabas, estas 3 palabras que nos pueden llevar al atrio, pero a veces no entramos al lugar santísimo. No, exactamente. Y mucho menos al lugar santo, y mucho menos al lugar santísimo, porque nos quedamos muchas veces en el atrio, que son a veces nuestras obras que no van más allá de lo que el Señor espera de nosotros, en nuestra actitud, en nuestra manera de responder, para que nos pueda escalar a otro nivel. Sí, y los capacitando. Sí, exactamente. Entonces, eso es bien tremendo, ¿verdad? Porque Dios siempre quiere que nosotros vayamos de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto, dice la palabra. Sí, pero lo que te digo, mira lo que dice Romanos, por ejemplo, Romanos 15:26, lo tienes ahí para que lo leas. Quiero nomás darle a los hermanos la nota que tenemos aquí. La comunión no es solamente espiritual,
sino más bien un hecho práctico. Mira, hermanos, comunión también significa colecta, ofrenda, etcétera. El objetivo griego es koinonos, significa socio en términos económicos. Un socio es un individuo que aporta capital a una empresa y participa con los demás socios de los bienes comunes. Esto era lo que sucedía en la iglesia del principio. Al parecer, todos tenían una misma bolsa. Sí. Como dice. Dice Romanos 15:26. Primero, dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres. Mire, qué lindo. Que hay entre los santos que están en Jerusalén. Amén. Y Hechos 4:32, para ahí ya bajando de velocidad. Hechos 4:32. Ahí yo le invito a que usted apunte esos versículos, amado. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Imagínense, tenían todas las cosas en común. Es algo que... Es que era una forma de darse. Exactamente, era una forma de darse. Y con esto vamos terminando. Recuerdo de una anécdota que me platicaron, de que en cierto país llegó un predicador, y que al momento de recoger las ofrendas, un jovencito puso, él mismo se puso en la canasta. Y todos se quedaron viendo, y el predicador le preguntó, ¿qué haces aquí? Y el jovencito le dijo al predicador, bueno, no tengo nada más que darle más que mi vida a Dios. Y yo me vengo a ofrecer en ofrenda a Dios, para que Él haga de mí lo que Él quiera. Imagínense, no tenía nada, y él mismo se ofreció, mis amados, para poder tener esa comunión con Dios. El día domingo tuvimos nuestro culto de Santa Cena. Y fue un culto bien hermoso, mis amados, bien hermoso. ¿Por qué? Porque nosotros, fíjese que a lo largo del tiempo, desde nuestra niñez hasta la edad que usted tenga, hemos traído arrastrando cosas, almacenando cosas. Y tal vez, le decía a los hermanos el día domingo, que era el tiempo que nosotros comenzáramos a renunciar a todo eso. Ahora yo le digo esta tarde a usted, es tiempo de que usted comience a tener comunión con Dios, no sin antes sacar todas aquellas cosas que a usted le agobian, angustias que tiene, conflictos que tiene. Recuerde que Él quiere tener comunión con usted. Dice la palabra que Él quiere cenar con usted y con nosotros. Aleluya. Él quiere tener esa comunión. Dice que Él viene y toca. Amén. Él va a tocar su corazón y te va a decir, si tú me abres, vamos a tener comunión. Pero si no, yo ya lo hice, te estoy esperando a ti. Y mira qué bello, porque Él siempre está con los brazos extendidos, esperando que usted y yo lleguemos al arrepentimiento. Aleluya. Para que tener comunión. Hermanos, la comunión es bien importante en estos tiempos finales. ¿Por qué? Porque acuérdese que Cristo viene y nosotros necesitamos tener ese conocimiento de lo que es koinonía, que es la convivencia entre los hermanos. Poder tener esa confraternidad, esa buena amistad. Hermanos, lo necesitamos, yo lo necesito, tener comunión. Y es tan bonito la comunión, perdóname, mamá. Sí, es que siempre que yo me gozo tanto por esa palabra, yo nomás le dijera a mi esposo, nomás la está uno acapeando, porque a uno se le hace rema, hermano, porque cuando vienen las pruebas, las dificultades, no solamente en esos momentos es cuando debemos tener comunión, porque muchas veces pasa la prueba y la dificultad, y otra vez se vuelve otra vez como que va ¿cómo se dice? Ajá.
un ir para atrás. Un cangrejito. Un cangrejo para atrás en vez de ir para adelante. Entonces, siempre nosotros tenemos que estar en esa búsqueda. En esa búsqueda de la comunión. La comunión con Dios. Porque qué beneficio es estar ante la presencia de Dios, hermano. Sí. Y mire, y con esto terminamos porque vamos a empezar nuestro culto de oración. Sí. Pero fíjese, familia, que cuando uno tiene y entiende un poquito lo que es la comunión, por eso es tan importante que nosotros participemos de la Santa Cena, del pan y el vino, el pan que representa su cuerpo y el vino que representa su sangre. Entonces, fíjese que es bien bonito todo eso. ¿Por qué? Porque estamos en comunión. Entonces, yo al menos cuando tenemos ese culto de Santa Cena, yo me gozo mucho, hermanos, yo me gozo mucho. Le pido a la iglesia, incluso a los miembros de la iglesia que participan en la casa, que ellos se vengan lo más elegantes que podamos, a conforme a nuestras posibilidades, lógicamente. ¿Por qué? Porque vamos a tener comunión con Dios, hermanos. Vamos a recordar su muerte, su sacrificio en la cruz por nosotros, para poder llegar a tener esa comunión con Él tan bello, hermano, que se siente. Entonces, eso yo lo hago aquí en casa. No sé usted cómo lo hace en sus congregaciones, pero esto yo lo hago en casa porque, hermanos, tenemos una cita con el Rey cada mes. Cada mes, bueno, eso es en Santa Cena, ¿verdad? Pero todos los días nosotros, eso es exteriormente, pero interiormente todos los días tenemos una cita con nuestro Rey, con nuestro Creador. Es una bendición tan hermosa. Por lo que tenemos que estar siempre buscando de su comunión, de ese ambiente, estar en comunión con Él. Amén. Amén. Qué bendición tan maravillosa. Porque cuando estamos, lo que tú mencionas, estar en comunión con nuestro Padre Celestial, nos hace descansar de todo. Él nos hace descansar, amados. Y fíjate que ya con eso terminamos. Qué interesante es eso, porque se cumple aquel pasaje: venir a mí todos los que estén cansados y cargados. Sí. Y esto en realidad, si nosotros no tomamos esto como en cuenta, se podría decir, de acercarnos cada día más al Señor, ¿verdad? Que Él todo el tiempo sea nuestra meditación, todo el tiempo. Amén, nos ayuda en todo al Señor, en poder tomar siempre buenas decisiones, en poder estar siempre atentos a lo que el Señor quiere, porque los días son malos, hermanos, y estamos viviendo tiempos bien difíciles, ¿verdad? Pero aleluya, el Señor siempre nos va a guardar. Amén. Así que, mis amados, les dejamos porque en unos minutos vamos a estar en nuestro culto de oración. Les invito para que usted, si está cerca de esta área, véngase a nuestro culto de oración, y los que están un poquito lejitos, mándenos sus peticiones para poder juntos, clamarnos a nuestro Dios, valga la redundancia, en unión, para poder unirnos todos y clamar por esas necesidades que hay. Sé que en el pueblo de Cristo todos tenemos necesidades y hay que orar por cada una de ellas. Yo también necesito que usted ore por mí, y yo le agradezco a los que lo hacen por nosotros. Gracias, mis amados, infinitamente gracias, pero también necesitamos de sus oraciones. Como ministros necesitamos de sus oraciones. Así que nos dejamos. La próxima semana estaremos ya cerrando el tema, los temas que han estado muy bonitos. La próxima semana vamos a platicar un poquito de la generosidad del cristiano hacia su hermano, o hacia su hermandad. Pues vamos a estar platicando con eso. Amén. En pocas palabras, vamos a platicar de la generosidad. Qué tan generosos somos, ¿verdad? Así que, hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este tema, Señor. Gracias por la misericordia que tienes para con nosotros. Gracias. Señor, ayúdanos a poder tener esa coinonía, Señor, los unos con nosotros. Pero sobre todo, Padre, a tener la unidad contigo, Señor, con el Espíritu Santo, con Jesús, nuestro amado Salvador. A ti la honra, Señor, a ti la gloria, y gracias por todo lo que haces, Señor, y todo lo que harás por nuestras vidas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo.
Bendice, Padre Santo, a nuestros hermanos de las redes sociales que amablemente se conectan para estar con nosotros. Bendice sus familias, bendice sus vidas y que la unificación del cuerpo de Cristo se manifieste en cada uno de ellos. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén, mis amados, pues les agradecemos mucho y les digo, vamos a hacer una pequeña pauta para entrar a nuestro culto de oración. Así que Dios me los bendiga, que la paz de Cristo esté con ustedes. Bendiciones. Muy buenas noches, amados. Bendiciones.